Derechos y Acción. Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Ísola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas del accionar de la institución. El área de grupos vulnerables promueve el respeto a la protección y la realización de los derechos humanos de las personas que, por razones de edad, género, condición física o mental y circunstancias sociales, económicas, éticas o culturales, se encuentran en desventaja. El defensor del pueblo de la nación tiene el deber de proteger a quienes sufren aquellas situaciones de vulnerabilidad. Para hablar acerca de los temas que está llevando adelante el área, estamos en nuestros estudios con Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola Alejandra, gracias por estar con nosotros acá en los estudios, después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer venir. Bueno, para empezar queremos que nos hagas un resumen de los temas que está llevando adelante el área, es decir, un tema muy variado, un área que tiene muchos temas además para trabajar y que como nos contabas, es decir, estás en varios a la vez. Bueno, el área de grupos vulnerables sí tiene muchos temas y además que se entrecruzan y uno puede entrar por uno de los temas y necesariamente va tocando otro. Tenemos personas privadas de la libertad, tenemos migrantes y trata de personas, tenemos educación, cultura, pueblos originarios, niñez y adolescencia y todo el tema de discapacidad. Así que cada uno de ellos es un universo que también, como les decía, se van cruzando, pues tenemos personas privadas de la libertad con niños o con temas educativos o temas de migrantes y demás. O sea que es muy interesante y muy de cruzar las distintas especialidades para resolver problemas, ¿no? Queremos que arranquemos entonces, que tenés un punteo acá guardado de temas que vamos a hablar. Derecho territorial, ¿qué es esto? Bueno, nosotros trabajamos con los pueblos indígenas, con diferentes comunidades a lo largo del país, y uno de los principales temas que surgen son los derechos territoriales. Muchas comunidades están asentadas en territorios en los que no terminan de tener ni el relevamiento, ni hay un tema muy importante que es el tema de la propiedad comunitaria, que eso todavía no está en algunas provincias, hay algunas escrituras en términos de propiedad comunitaria, pero en líneas generales a nivel país no está. Entonces, esto genera, digamos, primero, lo que tiene que ver con lo que significa el territorio para una comunidad desde lo que es su cultura, sus tradiciones y demás. Pero además, esto genera gran cantidad de conflictos con el Estado, con criollos, digamos, tomas de terrenos, les cierran paso hacia lugares que utilizan para, por ejemplo, tala y ese es un medio de subsistencia, o de agricultura, que es el medio de subsistencia que tienen, y esto además genera una gran cantidad de conflictos. Sí, o la salida de entrada a su territorio, ¿no? Salida otra vez, exactamente. Un gran rodeo para poder entrar. Exactamente, también hay muchos declarados parques nacionales, o sea, están en proyecto de ser declarados parques nacionales, y a veces el territorio de esta comunidad queda en el medio de un parque nacional, y entonces, bueno, hay que ver cómo se facilita la entrada, la salida o el usufructo de ese espacio natural históricamente utilizado por estas comunidades. Relacionado con esto es el tema del relevamiento territorial, que hay mucha demora en el relevamiento territorial. Por supuesto que la pandemia tuvo mucho que ver con esto, pero además este relevamiento se establece un acuerdo con la provincia, y en muchos casos hay provincias que no terminan de firmar los acuerdos con el INAI, que es el organismo en cabeza del cual está esto. Eso también se vincula con la personería jurídica. Si bien Argentina reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, con el tema del territorio, una vez que tenés relevamiento y en miras de generar una escritura comunitaria, digamos, una propiedad comunitaria, la personería jurídica también es un elemento que se necesita a los fines de poder gestionar o a los fines de poder poner en nombre de la comunidad un territorio. También hay muchas demoras en relación a eso. Y como les decía, todo esto termina muchas veces generando muchos conflictos. Ustedes habrán visto más de una vez que cortan una ruta o que hay enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y demás. Bueno, estamos haciendo un seguimiento de un convenio que se suscribió entre el INAI, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el de Seguridad, para hacer una mesa
de resolución de conflictos, de manera de llegar a resoluciones alternativas de conflicto que no sea el enfrentamiento con fuerzas de seguridad o a nivel judicial y demás. Porque hay otro tema que también es importante con los pueblos es el acceso a la justicia. Hay discriminación en relación a eso, hay imposibilidad de conocer qué es lo que la normativa, no lo entienden, digamos, no hay personas bilingües, por ahí, bilingües que claro, puedan ayudar en esto y eso dificulta bastante. Y contanos cómo es el tema del derecho a la salud en esos casos. Bueno, también a nivel país hay diferencias de provincia a provincia, claro está. Nosotros tenemos un importante trabajo en la provincia de Salta. Ustedes saben que fue declarada emergencia sociosanitaria a partir de todo lo que son las muertes de los niños wichis, que no es de ahora, hace muchos años que nosotros venimos siguiendo este tema y haciendo distintas intervenciones, pero bueno, está esta declaración de esto. Y entonces hay mucha falta de recursos humanos, sobre todo esto, faltan médicos, falta equipamiento, materiales para brindar la atención en los distintos centros de salud. Una de las grandes problemáticas que también nos manifiestan es caminos intransitables, sobre todo cuando llueve. Por ahí hay 3 ambulancias, pero hay 2 que están rotas hace meses y entonces no tienen esta posibilidad. Otro de los temas que también estamos trabajando tiene que ver con la posibilidad, o sea, hay una ley en la provincia de Salta, que es la 7856, que crea una red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para los pueblos originarios, y esto lo que dice es que debe haber asistentes bilingües al momento, ¿no?, de poder atenderse. Esto está sin reglamentar, como está sin reglamentar, más allá de que la ley esté vigente, no se pone efectivamente ahí, bueno, hubo recurso de amparo, bueno, diferentes acciones que se están tomando en esto para que, de hecho, esto esté funcionando. Además, tenés los centros de nutrición infantil, de manera de recuperar a los chicos, qué es lo que está pasando, ¿no?, con estos chicos que mueren. Pero bueno, también estamos hablando de la primera infancia, el tema es de bebés hasta 5 años. Estos chicos vuelven a su casa, les dan alimentos para mantener, claro, pero la conciencia comunitaria hace que lo que entre de comida se comparte entre toda la familia, ¿no? Y después, ¿cuál es el otro problema? Vos tenés, los chicos después se supone que tienen los comedores escolares donde podrían seguir alimentándose, pero primero, muchas veces no tenés escuelas cerca, y más después de la pandemia. Imagínense si pasa en Capital y en Gran Buenos Aires la cantidad de chicos que no volvieron, imagínense lo que puede pasar en estas comunidades. Claro, que están alejadas de todo. Que están alejadas. Entonces, no hay real una cantidad de chicos que efectivamente hagan uso de estos comedores, y además que lo que reciben en cuanto a dinero y el aumento de los insumos no alcanza. Y las familias en esa situación están muy delicadas. Para finalizar, y bueno, como cerrando un poco también el tema, el acceso al agua, ¿no? Bueno, el acceso al agua sin duda se liga fundamentalmente también con el acceso a la salud. En la pandemia lo vimos como una situación muy importante. Bueno, por supuesto, en muchos lugares no hay redes, no solamente en Salta, sino en otras provincias, entonces tienen que venir camiones cisternas para abastecerlos, o pueden hacer el pozo, pero no tienen las bombas de extracción, así que sobre eso también nosotros estamos trabajando mucho. Bueno, y una cosa importante con pueblos es que las Naciones Unidas en 2019 declaró el año de las lenguas originarias, y del 2022 al 2032 el diseño de las lenguas indígenas. Nosotros venimos también desde el área haciendo un trabajo muy importante en este sentido, hemos participado en distintas actividades, y lo que aparece es que nosotros tenemos alrededor de más de 35 lenguas en nuestro país, y la mitad son lenguas hablantes, hay alrededor de 15 que son lenguas en revitalización, y otras que hasta el momento no se han encontrado hablantes de esas lenguas. Pero la lengua tiene que ver con los derechos culturales, porque la lengua, digamos, transmite la cosmovisión de una comunidad, transmite la cultura ancestral de esa comunidad, por lo tanto es muy importante tenerla. Así como todo lo que tiene que ver con los ritos, bueno, comenzamos a hacer un trabajo muy importante con la restitución de restos mortales, que lo hicimos acá en la zona de Tigre, pero hay otros lugares donde también se empezó a trabajar. De hecho, ahora en Córdoba
que hay un proyecto de una autopista y está afectado una comunidad indígena, pero además hay restos arqueológicos, paleontológicos y pertenecientes a comunidades que han habitado en ese lugar, sobre lo que también tenemos la mirada puesta y estamos haciendo el seguimiento. Finalmente, para cerrar el tema de pueblos indígenas, educación, como decíamos, bueno, esto de no acceder, pero además la implementación de la educación intercultural bilingüe es a nivel país tema muy olvidado de alguna manera. Se está realizando, pero todavía... La ley es del 2006, desde el 2006 que esta especialidad está, sin embargo, bueno, faltan maestros, digamos, bilingües o representantes de las comunidades que hay ahí, falta investigación acerca de lo que yo les decía, el acceso, el tránsito y el egreso de esta población indígena, digamos, no hay un control, no hay datos que nos permitan averiguar efectivamente de esta población cuántos acceden. Estábamos hablando de las pruebas que se tomaron, bueno, digo, a ver, ¿cuántas pruebas se tomaron dentro de lo que son las comunidades indígenas, ¿no? En todo el país. Bueno, el nombramiento de docentes interculturales, sin duda, la instalación de módulos educativos, hay comunidades que están muy alejadas de algunos centros, por lo tanto hay que poner aulas satélites que les permitan tener acceso a la educación, que es un derecho fundamental, sin duda, ¿no? Y para finalizar, Ale, respecto a la temática de discapacidad, ¿cuáles son los principales planteos y cómo se transversaliza con niñez y pueblos indígenas? Bueno, discapacidad en realidad lo transversalizamos con niñez, con pueblos indígenas, con migrantes, con personas privadas de la libertad, porque esto aparece en todos. Los principales temas, uno, digamos, recurrente, tiene que ver con las pensiones no contributivas y la demora los trámites de estas pensiones, o la tramitación del CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad. También hay hubo todo un tema con la imposibilidad de iniciar el trámite de pensión no contributiva a la gente que tenía monotributo social, porque ustedes saben que las pensiones hay una serie de requisitos y digamos, hay un tope de cuánto puede estar ganando la familia o la persona para poder acceder a eso. Entonces, no les permitían a la gente que era titular de monotributo social, después esta normativa se cambió en la ANDIS, pero no estaba cambiada en ANSES, digamos, en la página de ANSES, con lo cual hubo mucha dificultad con esto. Otros temas que también son históricos y siguen habiendo problemas son todo lo que es la gratuidad del transporte para personas con discapacidad, ¿no? Los famosos pases, ¿no? De poder subir, de poder... Sí, el tema... No tener que pedir con anticipación, sino que tener el derecho a subir. Eso es uno, en los micros también hay un cupo, eso es muy exiguo, no llega a cubrir las necesidades de la gente. Hay muchas líneas interprovinciales que no forman parte, digamos, de esta reglamentación, entonces con esto hay mucha problemática para el traslado de personas con discapacidad, sobre todo se trasladan entre distintas localidades. También hubo muchas demoras para obtener el turno del símbolo de acceso, pero bueno, esto se solucionó porque ahora este trámite se puede hacer online y esto es sumamente importante. Y todo lo que es el derecho a la salud, con los problemas con las obras sociales, con la asistencia en tiempo y forma, con, por ejemplo, en educación, por el pago de las maestras auxiliares o las personas de compañía para determinadas discapacidades, o la provisión desde sillas posturales hasta algún tipo de medicación que, bueno, es bastante conflictivo con eso. Y en términos, digamos, más culturales, digamos, estamos trabajando, haciendo el seguimiento de un nuevo programa que lanzó también Andis, que se llama Accesar, que es un subsidio que se otorga a municipios para que trabajen todo el tema de la accesibilidad, desde lo que es difusión del derecho de las personas con discapacidad, hasta la eliminación de determinadas barreras arquitectónicas, hasta, bueno, promover de distintas maneras lo cultural o lo social de las personas con discapacidad, y vinculado con eso, todo lo que es turismo accesible, y en esto también estamos haciendo el seguimiento de algunos lugares, puntualmente, por ejemplo, en Chapadmalal, que es un lugar donde se ofrece lo que es turismo para personas con discapacidad, que también hubo bastante tema porque en cuanto se abrió la posibilidad de buscar un lugar ahí, colapsó enseguida el sistema. Bueno, no estaba preparado para recibir tanta gente. No está, exactamente. Y bueno, y ahora se están haciendo reformas en este lugar,
Y lo que acabamos de ver es que estos son monumentos, han sido declarados monumentos patrimoniales de la nación, con lo cual, vamos a hacer la reforma, pero también se está haciendo todas las previsiones necesarias para que esto, digamos, de alguna manera se restaure, pero que no se pierda el exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, Alejandra, haber estado con nosotros. Tenemos varios temas para después seguir charlando. Incluso se viene un debate sobre una nueva ley de discapacidad. Exactamente. La Defensoría está participando. Así que vamos a seguir charlando con vos y vamos a, por supuesto, ir hablando de los temas que va llevando la Defensoría. Muchísimas gracias. Un placer como siempre. Gracias, Ale. Y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción. Derechos y Acción. Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.